Buenos días, hermanos. Me alegra escuchar voces que están cantando y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque es lo más lindo que hay. Muy bien, vamos a ir a nuestras Biblias, libro de Romanos. Voy a agarrar el capítulo 5, voy a ir del versículo 1 hasta el 5 inclusive. Hago todo el pasaje para que la idea sea completa, pero hay una palabra que es la que voy a tratar de exaltar. Muy bien. Comienza así la Escritura. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, tengamos una palabra de oración antes de empezar. Amado Padre Celestial, gracias por esta tu palabra, gracias por cada una de las promesas que están escritas aquí y gracias porque eres tú quien nos está hablando en esta mañana. Dirige esta enseñanza y que no solamente llegue a cada corazón, sino que la podamos nosotros transmitir a otros que no están hoy aquí con nosotros para que también compartan de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien, quienes han leído el Heraldo lo escribía acerca de la cadena del crecimiento cristiano. O sea, una cadena es aquello que está unido por eslabones. Hablé allí de que los orfebres hacían antiguamente cadenas de oro, de plata, para ser vistas. Pero hay que hacer una cadena diferente del cristiano. Pero voy a empezar con una cadena distinta. Esa cadena que resiste, esa cadena que está para soportar adversidades, que deja firme en un lugar. Es el ancla de los barcos y su cadena. Esa cadena tiene que resistir vientos, tiene que resistir corrientes, tiene que resistir el peso del barco moviéndose constantemente, porque está anclada así al fondo, pero él va a girar de acuerdo a los vientos. Y esta cadena en la vida cristiana tiene 5 eslabones importantes. ¿Dónde están los eslabones? Y arrancamos allí en el versículo 3. Primer eslabón de esta cadena. Se llama tilpsis o tribulación. La tribulación es ese estado de angustia, sufrimiento o aflicción producido por circunstancias adversas. O sea, por eso hablé del barco que tiene los vientos y las corrientes, ¿no? Lo adverso. Pero también son aquellas complicadas que a veces tenemos en la salud, familiares, laborales, personales, son tribulaciones. Y aún aquellas pequeñas cosas que son pequeños problemas, pero no le tomamos ninguna importancia. Porque en nuestra vida hay pequeños problemas, pero es una tribulación. Y esta tribulación es para producir o traer un efecto. Y el efecto claro, casi que lo describió Martín Lutero, a quien conocemos mucho a través de la historia. Martín Lutero dijo de la tribulación, y él ha pasado, recuerden que fue uno de los reformadores y habrá pasado persecuciones y otras cosas, y dijo, en cualquier virtud que la tribulación nos encuentre, esa se desarrolla más plenamente. O sea, en cualquier momento de nuestra vida, estemos débiles o estemos fuertes, la tribulación va a hacer que seamos más fuertes o más débiles. Pero dice así, si alguno es carnal, débil, ciego, malvado, irascible, arrogante y mucho más, la tribulación lo hará más carnal, más débil, más ciego, más malvado y más irritable. Por otro lado, si uno es espiritual,
fuerte, piadoso, gentil, humilde, se volverá más espiritual, más poderoso, más sabio, más piadoso, más gentil, más humilde. La tribulación no es para que nosotros estemos tristes, llorando como los niños. ¿Qué me pasa esto? ¿Qué me pasa esto? No, la tribulación es para lo opuesto. Siempre había un ejemplo que usaba un pastor conocido. Somos como el diamante, una piedra bruta, pero que tiene que ser golpeada y pulida muchísimas veces para que salga la joya bien real que es cada uno. Y así es la tribulación, aquello que nos mueve, que nos cambia, pero para que seamos mejores y no para que estemos entristecidos. Así que mirando de esta manera, la tribulación es simplemente una herramienta de Dios. No es herramienta, no es nuestra, es de Dios. Para exaltar ¿qué? Esas virtudes que Dios estableció en cada uno de sus hijos. ¿Y cómo lo vemos? Porque dice 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Espíritu de poder, de dominio propio sobre todas las cosas. Porque la tribulación necesita del poder para vencer, pero no es nuestro, es de Dios. Necesita del dominio propio. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a, como dijo Lutero al principio, si nos encuentran en esa posición vamos a ser peores y no lo que Dios quiere. Entonces, esta cadena no se queda en la tribulación, primer eslabón, sino que hay uno más. ¿Qué dice el versículo 3? La tribulación, ¿qué trae? Paciencia. Es la que tienen que tener los padres cuando los nenes son malcriados. O los abuelos cuando los nietos nos sacan y nos dejan canabados, ¿no? Hay algunos que tenemos esa posibilidad y gracias a Dios, pero la paciencia, la capacidad de soportar situaciones y personas difíciles sin perder la esperanza, ni dejarse llevar por la ira. ¿Y por qué por la ira? Y tribulación está antes. Soportamos la tribulación, soportamos los problemas, los aguantamos. A veces no los confesamos, los mordemos y los magullamos. Estamos, como la vaca dice, rumiando, eso dicen los psicólogos, rumiamos los problemas y no los exteriorizamos. Y a veces, cuando se rompe un vaso en casa, se rompe una taza, o va el nieto y rompe ese decorado que hace muchos años estaba ahí, ¿qué es lo que pasa? Saltamos como el gato para arañar a quien está al lado. ¿Por qué? ¿Se perdió la paciencia? No, es porque dejamos que la tribulación ganara. Y ahí no usamos del poder de Dios, ni del dominio propio que Dios nos da para poder vencer. La paciencia. Es muy común ver que esta virtud sea bloqueada, apretada, comprimida, extrujada por la tribulación. Pero que Dios en su omnisciencia sabe hasta dónde podemos soportar. En 1 Corintios 10:13, ¿qué nos dice? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Recuerden que hablé de la cadena del barco, tiene una resistencia. Dios sabe cuál es el punto de nuestra resistencia, no está exento de conocerlo, así que sabe eso. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Siempre está la salida. Una cosa que nosotros tenemos que ver. No sé cuántos hayan entrado en un laberinto. Hay un laberinto en el Parque de los Aliados que es muy lindo, es más bien para niños, que parece que es difícil, pero siempre hay la salida. Así es la vida del cristiano. Parece que es difícil, pero Dios te da la salida. Entonces, no solamente eso, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué lindo es ver esto,
Porque la palabra final no dice resistir. ¿Qué dice? ¿Cuál es la última palabra del versículo? Soportar. Porque si Dios me da la capacidad de resistir, ¿qué voy a hacer? Voy a pelear. Pero Dios no quiere que yo pelee. Él me da la victoria. Entonces yo tengo que soportar. Estar allí preparado para que Él me dé la salida. No yo buscarla, sino ser paciente para lograrla. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios trae a cada uno de nosotros. La capacidad para soportar esta situación. Lo bueno es que Dios ha traído para nosotros esta importancia de aprender a soportar. Y como dije, la cadena es larga, un poco larga. Tiene 5 eslabones importantes. Primero, tribulación. Segundo, paciencia. Tercero, prueba. Pero no es la prueba que es lo mismo igual que la situación. Todos creen que cuando Pablo escribió prueba, es para entender que nosotros somos probados para salir con un certificado que aprobamos algo. No, no es esa la situación. Saben que la palabra prueba viene de una palabra griega que dice tolerar, sufrir o perseverar. ¿Me acuerdan de aquel versículo que perseverar hasta el fin ese será salvo? Bueno, es la misma palabra. Pero es interesante que el griego tiene origen, esta palabra en otra. Y esa otra palabra quiere decir reposar debajo de. Entonces me está hablando que la prueba que yo tengo es la prueba que yo tengo que reposar debajo de ¿quién? De la mano poderosa de Dios. No puedo estar encima, no hay igual, reposar. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, la prueba de que yo estoy soportando bajo la poderosa mano de Dios. Así volvemos a ver en Santiago 4:10 que dice, humillaos delante del Señor y Él os... Pero dice ¿qué? No dice arriba, dice abajo. Siempre debajo de su mano. Cuando yo quiero pelear, por eso dije, lindo que el versículo no dice la palabra resistir al final, sino dice soportar. Cuando yo resisto me pongo igual que Dios. Cuando yo soporto estoy debajo de su mano. Esa es la diferencia. Y esto trae al próximo eslabón, el cual vamos a hablar un poquito más. Y la paciencia prueba y la prueba. Me parecía que estaba medio sordo. Tengo mis años, pero todavía no llegué a ese punto. La esperanza, definida con una virtud que nos da la seguridad de que las promesas de Dios se alcanzan. Porque no solamente se cumplen, sino que la voy a alcanzar. Porque sabemos que dice la palabra de Dios que tenemos un lugar en el cielo. Lo voy a alcanzar, no hoy, pero lo voy a alcanzar. Porque esa es la esperanza. Entonces, esta esperanza que aquí Pablo también trata de mostrarnos, tiene algunas connotaciones de importancia. Primero, la vemos después de creer en Cristo. ¿Por qué? Porque al creer en Cristo como Salvador, por ellas que obtuvimos la salvación, la vida eterna, la paz y el acceso directo a hablar con Dios. Eso hizo Cristo cuando depositamos nuestra esperanza y con fe en su salvación. Esa es la esperanza que tenemos. Pero también esta esperanza no queda, sino que esta esperanza la podemos mirar de otra manera. Es la realidad probada soportando pruebas donde miramos a nosotros mismos, no a Dios. ¿Por qué miramos a nosotros mismos? Porque vemos cómo Dios nos va transformando. ¿Pero por qué? Porque tenemos la mirada de Cristo encima.
Entonces mi esperanza es transformadora y eso es lo que yo tengo que estar mirando. No solamente me dio la salvación, sino que me transforma. ¿Y qué dice Hebreos 11.1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí la esperanza nos da otro punto. Se llama certeza. Nuestra esperanza tiene este punto de importancia. Es algo cierto, algo que se cumplió y algo que se va a cumplir. Mientras nosotros la mantengamos viva a través de nuestra fe, es cierta. ¿Quién de ustedes, como hablamos en la escuela dominical, diría que su salvación se pierde? Nadie. Porque tenemos nuestra esperanza depositada en Cristo y es cierto que nosotros vamos a estar en su presencia. Pasaremos tribulaciones, tenemos que aprender de la paciencia, tenemos que encontrar que la prueba de Dios se ve en nosotros en el crecimiento, pero tenemos la certeza de que esta esperanza está allí. Pero dice Romanos 8, 24 y 25, y lo vamos a leer, ya que estamos cerca del capítulo 5, para no estar muy alejados. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Mira que vuelve a la paciencia de nuevo. Pero aquí tenemos nuestra seguridad de salvación en estos versículos, porque en esperanza fuimos salvos. O sea que tenemos una esperanza que es certera, pero una esperanza que también nos da seguridad. Seguridad de nuestra salvación. Seguridad de que Dios nos está mirando. Seguridad que su Espíritu Santo está en nosotros. Seguridad de que Él nos habla. Seguridad de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es esa espada cortante de doble filo. Seguridad. Y no nos queda esta esperanza tan cortita, sino que hay algo más. 1 Pedro 1.3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es viva. O sea que tenemos una esperanza que tiene certeza, que da seguridad y que es viva. Ahora yo hago la pregunta: ¿cuál es la esperanza que tiene el mundo? ¿Es viva o es muerta? Qué bendición que tenemos en habernos puesto bajo la mano de Dios, recibir la salvación, recibir esta esperanza que tenemos. Pero no quedamos allí. Esta esperanza tiene certeza, seguridad, es viva, y Proverbios 23, 17 y 18 dice: no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. O sea que tenemos una esperanza que tiene certeza, seguridad, es viva y es ilimitada, no tiene límites. Porque ¿dónde está el límite? ¿Qué leí antes? Persevera en el temor de Jehová. Mientras perseveramos, nuestra esperanza no tiene límites, porque está basada en Dios, no en nosotros mismos. Y aún más, Romanos 15:13 dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que tenemos certeza, seguridad, es viva, es ilimitada, y ahora tenemos un resultado: gozo y paz. Todo eso es nuestra esperanza. Todo eso lo recibimos de Dios por haber aceptado a Cristo como Salvador personal. Todo eso lo tenemos por, como dije, ponernos debajo de su mano protectora y no estar arriba, soportando, no resistiendo. Todo eso lo tenemos. Y esta esperanza que depositamos en Dios tiene un resultado, un calificativo. ¿Qué dice el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza,
No nos da vergüenza tener esta esperanza. Esta esperanza no es para avergonzarse, sino es para hablar de ella. Recuerden que en el capítulo 1, el versículo 16, que habla, porque el Evangelio es poder de Dios y este no avergüenza. Este es el Evangelio, que nosotros vamos a demostrar la esperanza. Por esa es la diferencia del cristiano. Porque nuestra esperanza es cierta, es segura, es viva, es ilimitada, trae gozo y no nos da vergüenza. Nos puede costar hablar de Cristo, pero no nos da vergüenza mostrarla en nuestra vida, para que otros entiendan que tenemos una vida diferente y que no está basada en nuestros pensamientos. Pero me gusta, cuando dicen no avergüenza, me gustó leer en la versión de la NBI. Y la NBI, en vez de decir no avergüenza, dice no nos defrauda. Creo que es la idea más clara para anunciar. La esperanza en Cristo no defrauda. No hace cosas que dañan al hombre, sino al contrario, lo hacen enaltecer. Nunca vamos a encontrar de parte de Dios que nos defraude, sino al contrario, Él nos va a hacer crecer. Qué bueno es darnos cuenta que tenemos esta cadena. Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Quinta y más importante. Vamos al versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué tengo esta esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esta cadena se completa porque no es nuestra, sino que Dios la quiere en nosotros, por amor. Como un padre hacia nosotros nos quiere que nosotros crezcamos, no que decrezcamos. Y no solamente nos dio el amor, sino que dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado, o sea que agregó algo más, al Consolador. Ese Consolador que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, muy claramente, ese Espíritu Santo que nos dio a dar, a enseñar las cosas que debíamos recordar. A enseñarnos y a recordar, por su amor. Así que nuestra vida debe estar con estos eslabones, para crecer, para desarrollar. El Padre Celestial quiere que así sea, porque quiere que nuestra esperanza no solamente esté en nosotros, sino que sea testificada, dada a otros. No es que esté cortada, sino que mostremos lo ilimitada que es. ¿Cuál fue la orden en el libro de Hechos? Y me seréis testigos ¿en dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí debe llegar nuestra esperanza. Y uno dice, sí, pero todo el mundo es grande. Pero la esperanza de Dios lo abarca todo. Y esa esperanza que debemos vivir para que otros conozcan a Cristo como Salvador personal. Esa esperanza que hay que anunciar. Si hay personas que aún no conocen a Cristo, hoy estén aquí o me escuchen a través de Zoom. Queremos todos que usted tenga esta misma esperanza cierta, segura, viva, que da gozo y paz. Queremos que usted la pueda disfrutar, que usted la pueda vivir solo de una manera. Reconozca su vida de pecado. Pida perdón a Dios por la sangre que Él vertió en la cruz. Y la esperanza va a ser también parte suya. Eso es lo que debemos nosotros anunciar. Y para nosotros recordar que la esperanza que tenemos, ¿cómo es? Es certeza, es seguridad, es viva, es ilimitada y nos llena de gozo y paz. Ojalá podamos hacer esto cada día. ¿Para quién? Para aquel que no conoce a Cristo, para aquel que está al lado. Vecino, amigo, ex compañero de trabajo en la actualidad, compañero de estudio. Porque él también necesita esta esperanza. Usted mire el mundo cómo está, y estuve leyendo la noticia del ICANN, es vamos a decir, es una especie de oficina internacional que está en la ONU que se dedica a saber el límite que estamos de una próxima guerra nuclear.
¿Saben por quién fue creada esta oficina? Albert Einstein y Oppenheimer. Ellos la crearon. Crearon la bomba y crearon después la oficina. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con esto no hay esperanza y se puede llegar a la guerra nuclear. Porque no tiene esperanza. Nosotros no teníamos esperanza. Pero Dios nos dio la esperanza. Nosotros estábamos alejados, pero ahora estamos cerca. Vivamos la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y démonos cuenta cómo está el mundo. Para nosotros mostrarle la esperanza que tenemos que ellos necesitan. Muy bien, tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado en tu palabra de que a pesar de pruebas, de tribulaciones, tenemos paciencia, tenemos esa esperanza que no nos avergüenza, sino al contrario, que nos hace sentir firmes y fuertes cada día. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre soportando debajo de tu mano para que podamos ver las bendiciones que vienen de una esperanza y darnos cuenta que tenemos certeza, seguridad, una esperanza viva, una esperanza que nos llena de gozo y paz. Y podamos transmitirle a aquel que aún no conoce a Cristo para que él pueda también vivir esta misma esperanza. Te damos gracias y pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén.